Bueno, este videito que les voy a poner, bueno, lo saqué de mi Twitter y quiero enseñárselos a ustedes porque esto, miren, perdónenme, yo sé que esto es un tema bastante polémico hoy día, que es un tema que la gente trata de tocarlo con pinzas, de cogerlos con pinzas y de tener muchísimo, muchísimo cuidado a la hora de hablar del tema. Pero yo me siento en todo el derecho y me da mi reverenda gana hablar del tema, ¿ok? Porque si de minoría se trata, yo también me considero minoría, ¿ok? Porque si vamos a meter en las minorías a todo lo que se está metiendo, yo puedo meterme como mujer, como madre soltera, como inmigrante, como latina, como negra, o sea, no sé, no me consideran afroamericana, pero tampoco soy blanca, so me puedo meter en una minoría. Mira, en una minoría que tengo siempre un problema, que cada vez que voy a llenar un formulario nunca sé qué raza poner. O sea, no es porque no sepa mi raza, sino es porque casi nunca en los formularios que hay aquí o que he tenido que llegar, que llenar, dicen las razas que normalmente me caracterizaba antes. O sea, yo mestiza, en Cuba mestiza. Pero aquí no existe. Aquí es o blanco que no lo soy, o afroamericana, o asiática que tampoco, o indio nativo, nada de eso. Cuando cae alguno que dice latinos o hispanos, me encanta tu pinta, gracias LOL. So, bueno, cuando ya se suman a los latinos y entonces ahí puede que yo entre, puede que yo caiga, pero cuando no hay eso, no caigo. Entonces, yo ciertamente soy una minoría. Me considero que estoy dentro de la minoría porque la mayoría de las veces donde voy a llenar un formulario no tengo qué raza ponerme. No tengo. Y tengo amigos afro que le he dicho, ay, ¿sabes qué? Pues yo me considero afroamericana también, eso me considero negra y me han dicho, novia, tú no lo eres. Entonces, pues soy minoría. Y como minoría, al fin me da la gana de hablar de este tema y no me importa quién lo critique. Y es de lo que tanto estamos hablando. Quiero ponerlo. Today, I wanted to introduce you to a new friend in our class. Ok, déjame ponerme el audífono para escucharlo, para yo ir ayudando. Para yo ayudarlos en algo. Ella, ¿cómo se dieron cuenta? Como ven, ella pues llegó al aula. Estamos, como ven, son niños bien pequeñitos, ¿ok? Niños que todavía no están en edad escolar. Estos niños no están en la escuela. Maybe están en un daycare, obviamente, pero no en la escuela. Ella, bueno, como ven, si ven cómo empieza el video, pues ella está sentada con un títere sentada en sus pies. Es lo único que veo, un títere, un muñeco sentado en sus pies. Más nada, ¿ok? What happened? Ok, y pues ella lo que hace a continuación es presentar el títere, el muñeco, a los demás niños de la clase como un integrante más de la clase el día de hoy, como un nuevo amigo, un nuevo integrante de la clase. Friend in our class. Well, this, Huckleberries, is my friend Nash. It's their first day in our class. They're just looking around at all of you, and they're so curious to know who you all are. So, hasta ahora lo único que ha hecho fue enseñar el muñeco a todos los niños de la clase y decirle, hola, este es mi nuevo amigo, ni me acuerdo cómo se llamaba, y decirle, y él está simplemente mirando a todos ustedes y curiosos por quiénes son ustedes, ¿ok? I don't know what questions kiddos are going to have or what they're going to say, which is both like nerve-wracking, but also kind of exciting. It's that place of not knowing as a teacher and just being okay with that. And the friend likes to ask the question, are you a boy or a girl? Ok, ella estaba anteriormente explicándolo a los demás. Parece que fue como un experimento que se trató de hacer. ¿Verdad? Yo hablo de estos temas y me causa una cosa que no te puedo explicar. Bueno, ahí ella está diciendo de que como que le preguntan al nuevo integrante de la clase, en este caso al muñeco, si es chico o chica. Vamos a ver lo que la maestra o esta persona, que ahora no quién es, le responde. And Nash answers, I'm just a kid. But kids can be boys or So, el muñeco se llama, creo que es como Nash, una cosa así, ahora no me oigo bien el nombre, pero bueno, lo que ella está diciendo es de que no importa si es chico o chica, es solamente es un niño, ¿ok? Pero esta pequeñita que hay aquí, my God, yo creo que no tiene más de 3 años, esta niña, y le dice, pero los niños pueden ser chicos o chicas. They can be boys or girls. Yeah. maybe non-biased. Ahora mira lo que dice el otro niño. O maybe no binario.
O sea, ya por aquí ya se van dando cuenta de lo que estoy hablando y por qué traje este videito a relucir. O sea, ¿qué tiene que saber un niño? O sea, si estamos hablando de que somos, no importa si somos chicos o chicas, si solamente somos niños, ¿qué tiene que saber un niño de 4 años? ¿Ok? ¿Qué cosa es un no binario? O sea, ¿qué carajo le estamos enseñando a los niños en la escuela hoy en día? Con ese tamañito, señor. Yeah. It was just like non-binary, yeah. That's just something that we know. No, ella dice como que, normal, es algo que todos sabemos, que conocemos, que... It's something, I mean, it's like, they're 4 and 5 years old and they just didn't make a big... O sea, estamos hablando de que ese niño tenía solamente 4 años de edad. Y no es normal que con 4 años de edad este niño me esté hablando a mí de no binario. No lo entiendo. Y después se preguntan, a ver, yo no quiero caer en un tema que puede sonar muy mal interpretativo, muy, I don't know, pero, ay, ¿por qué se pone pequeñito otra vez? Hijo de su pinche madre. Ok. Después están hablando de quitar armas y todo. Simplemente dejemos que los niños vivan una infancia normal, porque hay que llenar su cabeza de cosas que no les corresponden. Que no debería ni corresponder en la cabeza de nadie hoy día, en estos momentos, para ser claro. Huckleberries is my friend Nash. Voy a correrlo porque se me viró. They're 4 and 5 years old and they just didn't make a big deal out of being a boy or a girl. And I think it was a huge testament to how much we've been talking about it in the classroom that you never mentioned the term non-binary. It was a child who brought that up because it's constantly in conversation. Yeah, just like me. So Nash, just like me, is non-binary. So they aren't sure if they're a boy or a girl. So when people ask them, are you a boy or a girl? Right now they just feel like saying, I'm a kid. They're figuring it out. Dime algo. O sea, si alguien te pregunta si eres chico o chica, solamente di, soy un niño. Porque ahora mismo no estoy segura que soy. Porque nací con todo de una niña, con todo que biológicamente yo puedo leer en los libros de cuentos, ver en los dibujos y tengo todo lo que en un dibujo diría que soy una niña. O todo lo que en un dibujo diría que soy un niño. Pero no sé qué soy. Por eso, soy solamente un niño. Ay, déjame seguir escuchando. Why does he like stars? They like stars. They like stars. Yeah. And they are Why did really... he wear a star shirt? They wore their star shirt because it's their favorite shirt. And because they were nervous today, they thought they would wear something that... Entonces a la otra le dicen they, que fue lo que nos pasamos ahorita cuando el niño dijo, pero pueden ser chicos o chicas. Y antes de que llegara el niño que decía de que podía ser no binario, hubo una niña que decía podía decir, o sea, dijo como ellos. Que en este caso viene como el ella, como, ¿sabes? Como este pronombre que no le da una definición de sexo a algo o a alguien. Y así se siguió refiriendo ella al muñeco. Y no es un tema, o sea, porque si desde un principio hubiese llegado diciendo que es un muñeco, simplemente yo digo, es un muñeco, no tiene que ser chica o chico, no sé realmente, o sea, cuál es el sexo del muñeco, yo lo entiendo. Pero tú llegaste a esa aula presentando al muñeco como un niño más, tratando de enseñarle a los demás niños de que se puede vivir sin saber qué soy, sin chico o chica. Y la otra niña le preguntó si le gustaban las estrellas. Que tú sabes que porque le gustan las estrellas, porque lo ve puesto como con un suéter como con estrellas. Y ella le dice de que así le gustan las estrellas y por eso se lo puso hoy porque se sentía maybe un poco nervioso y todo. Pero en ningún momento se está refiriendo a él o ella, se está refiriendo a ella. Delante de unos niños de 3 a 4 años. Ay, ¿por qué me haces esto, señor? I'm a kid. They're figuring it out. Eso fue lo que dijo. Y cuando me preguntan si soy chico o chica, solamente digo, soy un niño y ustedes figure it out. So, significa como que invéntatelo, imagínatelo, ármatelo en tu cabeza, resuélvetelo como puedas. A ver qué soy yo. Pero a mí, no me preguntes, porque soy solamente un chico. Un niño. Soy solamente un niño. Why does he like stars? They like stars. Yeah. And they And are why did really... he wear a star shirt?
They wore their star shirt because it's their favorite. Ahí, dice, ¿por qué estaba usando un pullover de estrellitas? Shirt because they were nervous today. They thought they would wear something that makes them feel special. Y ahí, porque estaba muy nerviosa el día de hoy, quería usar algo que lo sintiera, que lo hiciera sentirse especial. En serio, señores, o sea, están con una campaña de quiten las armas, y yo no quiero mezclar una cosa con otra. Pero yo pienso de que si trabajamos más con los niños desde pequeños, menos, o sea, como ha sido históricamente, el sexo, la sexualidad en los niños debe descubrirse de forma natural. Yo no quiero, o sea, no me siento bien con que nadie en la escuela, fuera de mi casa, le esté hablando de sexo a mi hijo. No me siento bien, no me gusta. Y mucho menos de este tipo. Porque los niños sí son chicos o chicas, sí lo son. Y sus gustos y sus preferencias sexuales no me importan, ni le importa a nadie. ¿Ok? Solamente le debe importar a cada persona. Porque las preferencias sexuales solamente se llevan a cabo o se ven o se materializan dentro de un cuarto, en tu cama. Y lo que tú haces dentro de un cuarto... Ya, déjame quitarme esto porque me da dolor de cabeza. Lo que tú haces dentro de un cuarto, en tu cama, con una persona, no le interesa a nadie más. Nadie va por ahí preguntando si tú te metes a la cama con un hombre o una mujer. Nadie va por ahí preguntando si cuando te metes a la cama te pones un pijama de mangas largas o de mangas cortas. ¿Ok? Nadie te está preguntando si comes pescado o pollo, si te gusta el helado de chocolate o de fresa. ¿Ok? Nadie te está preguntando si te gusta que te cocinen demasiado la carne o que te la dejen media cruda. No. Las preferencias sexuales son gustos, son preferencias. Como mismitico, es una preferencia de comida, una preferencia de vivir en un lugar, todas esas cosas. Y un niño con 3 o 4 años simplemente no tiene preferencias todavía. No lo puede pensar porque todavía no sabe nada, ni qué cosa es el cielo, qué es un pájaro, qué es absolutamente nada, como para saber eso. Si un niño nace niño, tiene que saber que es niño. ¿Y por qué es niño? Porque tiene características físicas, biológicas que lo hace ser niño. Y viceversa, si es niña. Que cuando sea adulto, y estoy hablando de adulto cuando ya tenga cierta madurez, para entender lo que realmente quiere, entonces, ese día, que haga lo que entienda, que haga lo que determine. Como si es una niña y quiere sentirse, ok, ¿sabes qué? Yo sé que nací niña. Yo estoy consciente que sí soy una niña porque así nací. Pero me siento niño. Haga lo que usted quiera, porque usted tiene la madurez número 1. Y número 2, ya eres adulto. Sí, porque yo no le consiento a nadie menos de edad que ni por nada de la vida vaya a hacerse cambio de sexo ni nada de esas cosas. Cuando seas adulto, haz lo que tú quieras. Expresa tus preferencias. Di, ¿sabes qué? Yo soy jicotea, o me siento ratón, o me siento niño, o ella, o lo que sea. Entonces, tú hablas de preferencias sexuales. Pero no porque nadie lo imponga. Nadie debería imponerle a los niños este tipo de pensamiento, este tipo de manera de pensar. Eso es imposición. Porque a esta edad todavía esos niños no tienen definido todavía, o sea, todavía no tienen bien ni siquiera la diferencia entre una hembra y un varón, como para que además de eso tú le estés sumando a esas cabecitas de que no, mira, aunque tú parezcas una niña, puede ser que no lo seas. Así que no te preocupes si eres niña o niño. ¿Tienes dudas? No importa. Tú di que solamente eres niño. O sea, kid. O sea, no sé en español cómo decir ya para que se me entienda la palabra niño, donde se refiera a humanos en pequeñitos, y que no importa el sexo, si hembra o varón. Porque hoy día está así, porque todo lo han tergiversado a un nivel y a una manera que de verdad estoy desconcertada. ¿Por qué están llevando esto a las escuelas? A los niños chiquitos no se hace, no le hablen de sexo a los niños y mucho menos de esa manera, no lo hagan. Está mal. Tus preferencias sexuales son las tuyas. Tus confusiones mentales son tus confusiones mentales. Si tú te sientes o no te sientes o como te dejes de sentir, ese es tu problema. Nadie más tiene que ser partícipe en eso. Y mucho menos unos niños, my God, de 3, 4 años. No, es injusto. Y padres, men, ¿ustedes dónde están? Y estoy hablando de padres en general también, de mamás y papás. No debemos permitir esto. Simplemente no lo debemos permitir. No estoy en contra de absolutamente nadie. No me interesa su preferencia sexual. No me interesa si se siente hembra, si se siente varón. No me interesa en lo absoluto. Estoy en contra
de que le den este tipo de tratamiento a los niños. De que le den este tipo de información a los niños. No. Simplemente no está bien. No está bien. ¿Cómo puede crecer ese niñito de 3, 4 años? Men, ese niño tenía 4 años y dijo que también podían existir los no binarios. Los no binarios. Hay adultos hoy día que tú le preguntas qué cosa es un no binario y te dice, ¿qué mierda es eso? Yo no sé. Yo no tengo idea. Y un niño de 4 años te está hablando de eso. ¿Qué carajo entiende ese niño de eso? No entiende absolutamente nada. Y son los niños que crecen con su cabeza súper confusa, que no saben qué son. Si desde los 4 años ya ellos están hablando eso y solamente lo que tienes que decir, no importa si soy chico o chica, lo que soy es niño, y no importa si van creciendo. Simplemente van creciendo así, de esa manera, con su cerebro confundido, sin saber ni siquiera qué soy. Y esas son la gente de que en un ataque de locura, de sinsentido, de sin pensar en absolutamente nada, porque tienen su cabeza trastornada, cogen una pistola y van por ahí para allá a matar gente. Y después se matan ellos. Y después se preocupan. ¿Qué está pasando? No es odio en lo absoluto. No es homofobia en lo absoluto. Para nada. Tengo nada en contra de que se sienta diferente. Yo me siento diferente. Y por eso lo dije en un principio antes de empezar a hablar. Me da la gana de hablar de este tema. Me da la gana porque yo me siento minoría también. Y que venga alguien y que me diga que no lo soy. Yo puedo hablar de este tema. Que soy heterosexual, que yo sí estoy segura y consciente, 100% segura de que soy mujer, ok, pero soy minoría entonces en muchas otras cosas. Eso me da la gana de hablar. Y mi hijo también es minoría porque también es inmigrante, porque hoy día en su escuela es blanco. Sí, porque yo soy negra, pero él es blanco, bien blanco. Y en su escuela hoy día es minoría ella también. Es minoría, ¿sabes por qué? Porque ella por ser un niño varón y blanco han hecho mucha diferencia con él en la escuela, mucha diferencia. Y tengo material para hacer video, pero me ha dolido tanto que no he querido ni hacer video con respecto a eso. Porque ha llegado a la casa con actividades y cosas de la escuela donde no puede participar porque es o para niños de color, o para niñas, o para esto, para cosas, donde un niño normal no entra. O sea, normal me refiero a lo que se calificaba antes, donde no existían que si minoría, que si no minoría, donde todos eran de verdad iguales, donde antes los niños eran iguales. Es verdad que en los 1800 y en los no sé cuánto había esclavitud y no sé qué y no sé qué más, yo lo entiendo. Ya pasó. Ya no interesa si el niño es negro o el niño es blanco. Son niños. Ahí sí son niños, ¿ok? No interesa si es niña o niño. Son niños, es verdad. Ahí sí son niños. Entonces, no me diferencian las actividades en la escuela por color y por sexo. Porque entonces es mío. ¿En serio? ¿Que no he podido ir a hacer ninguna actividad en la escuela? ¿Porque no entra? ¿Porque es blanco? ¿Y porque es varón? ¿Qué tiene que decir? ¿Es chiquito? Desde niño decir yo soy no binario para que entonces entre en las actividades de la escuela. Está bueno ya. Está bueno ya de acabar con la mentalidad y las mentes de los niños y las vidas de los niños desde chiquitos. Porque esos niños son los que van creciendo. Y esa es la sociedad que vamos a tener mañana. El día de mañana, en unos añitos, en poquito, en nadita. Esos son los adultos que vamos a tener. Personas que no saben simplemente si son hembra o varón. Personas que entienden de que por ser varón tienen cierto, no sé, desprivilegio o no sé cómo llamarle. Porque desde chiquito, en su escuela elementary, no podía hacer ciertas actividades porque no, esta actividad solamente está reservada para niñas. No, esta actividad solamente está reservada para niños de color. Esos son los adultos que vamos a tener en unos añitos con sus cabezas trastornadas por toda la mierda que se está haciendo hoy día. Y nadie lo está viendo. Pero ahora por lo que están es fajados por quitar las armas. Porque vamos a quitar las armas. Todo el mundo a volverse lo que quitar las armas. En vez de a trabajar más con la fortaleza mental y la fortaleza de carácter de los jóvenes, de todas las personas en general y de los jóvenes, más. Dependemos de ellos, desgraciadamente. Dentro de unos añitos, esos niñitos son los que van a ser los maestros, los papás, los policías, los políticos, los todos. ¿Qué mundo de mierda vamos a tener entonces, no? Vamos a ver, vamos a recapacitar en cuanto a eso. Yo no tengo más cosas guardadas. Así que, y si este video te gustó, déjame un like, o sea, un like acá abajo, pero así. Déjame un like. Suscríbete si no lo has hecho ahí. Besitos.